Bueno, lamento esa inoportuna. eh, sí, lamento la inoportuna circunstancia que me fuerza a pregrabarme. En este caso, en este viernes. Pero voy a hacer lo posible por recuperar la clase sin ustedes. Así que, por favor, si es que tienen algunas dudas, vayan o al Classroom o al foro de la plataforma Educa. O también siéntanse libres de escribirme un correo a mi correo institucional. Antes de empezar con el nuevo tópico de esta clase, el cual va a ser conversión de unidades, quisiera hacer un último ejercicio. Si no me equivoco, está en la guía de análisis dimensional que está en la página de documentos. Y creo que no está. Pero de todas formas va a ser un buen ejercicio. Lo que tengo escrito aquí es la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos, y en el cual G es una constante. La pregunta es, ¿cuál es la ¿cuál es la ecuación dimensional de G? Vamos a responderlo ahora mismo. Bien, primero, si es que queremos saber la ecuación dimensional de G, no podemos responder primeramente a esto. No podemos responder inmediatamente a esto. Casi lo olvidaba. Primero tengo que decirles qué es cada una de estas cosas. F es una fuerza. Que se mide en newtons. Y los newtons son igual a kilogramos metros dividido en segundo cuadrado. O en este caso su ecuación dimensional sería masa, longitud, tiempo cuadrado en el denominador. M1 y M2 son las masas de un objeto con subíndice 1 y un objeto con subíndice 2. El subíndice es más que nada para distinguir dos objetos. No es algo que se tenga que operar matemáticamente. Y por último, R es la distancia entre M1 y 2. Ahora vamos a resolver la ecuación dimensional en la siguiente pizarra. Pero estamos buscando la ecuación dimensional de G. Si es que partimos como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, nos vamos a encontrar de que terminaríamos encontrando la ecuación dimensional. Bueno, no terminaríamos encontrando nada. Solo sabríamos de que al otro lado del igual debería haber newtons, lo cual podría ser una pista, pero podemos hacer una modificación inicial a esta ecuación para tener G
al otro lado del igual y así. Y al lado opuesto de G, tener cantidades que nosotros conocemos, las ecuaciones dimensionales de. Entonces, tengo F aquí y voy a multiplicar por R cuadrado en ambos lados del igual. Entonces esto me queda G, M1 por M2 y R cuadrado multiplicando por R cuadrado. Se van estos dos. Y ahora puedo pasar la multiplicación de M1 y M2 al otro lado del igual. Y esto me deja G por sí solo. Ahora vamos a tratar la ecuación dimensional de G. Entonces tenemos que G es igual a esto. Entonces voy a poner G aquí y voy a hacer un paréntesis grande en el que voy a poner cada una de sus ecuaciones dimensionales acorde a la ecuación que está aquí. Entonces tenemos fuerza ml sobre t cuadrado y esto multiplicado por longitud al cuadrado, y aquí abajo tenemos m por m cuadrado. Ahora yo puedo meter esto en este numerador aquí y este m cuadrado directamente a acompañar el denominador aquí. Entonces G tendría una ecuación dimensional de m por L cubo dividido en m cuadrado t cuadrado. Ahora nosotros debemos simplificar este m, lo cual nos queda que en el numerador tenemos solamente AL cubo. Siéntase libre de pausar hasta antes de que yo borrase el numerador para completar ese paso. Empezar muy pequeño. Bien, ahora vamos a pasar a conversión de unidades. Si bien tenemos un sistema internacional de unidades, el cual vimos ayer, el cual estaba comprometido de el metro, el kilogramo, sí, el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio y tantos otros. Tanto por razones históricas y también por contexto, hay otras unidades de distancia. Por ejemplo, dentro del sistema internacional hay unidades alternativas, especialmente para astronomía, como la unidad internacional. La unidad astronómica. Claro. El símbolo está en inglés, así que es AU. Por ejemplo, la unidad astronómica, que es la distancia promedio que hay entre el Sol y la Tierra.
o también que es exclusiva para astronomía, el parsec. Si es que alguna vez se encuentran en Estados Unidos, se van a encontrar de que ellos no usan el sistema métrico. O sea, no conscientemente. Usan las llamadas unidades imperiales, que esas incluyen sus conocidas onzas, galones. Podrán encontrar referencias a galones de leche, que son casi literalmente galones, pero se refiere a la unidad de galones. Sus pulgadas, las yardas en el golf, millas. Para pasar a unidades para pasar de unidades del sistema internacional a del sistema imperial, se requiere la memorización de muchas constantes de transformación. El primer ejemplo que tenemos aquí en la sección 1.5 del libro es el de transformar 15 pulgadas a centímetros. El proceso que vamos a hacer ahora se puede aplicar para todo tipo de conversiones de unidades. La función de este ejemplo no es que se aprendan cómo transformar específicamente de estas dos unidades, sino que aprendan el proceso. Tenemos aquí una cantidad que en este caso son 15 PVLG para pulgadas. La vamos a tratar sin igual, para que vean cómo es que lo podemos hacer sin tener que recurrir a salir de nuestro desarrollo de ecuaciones que estén trabajando. Más tarde van a encontrar esto útil. Lo que vamos a hacer, por supuesto, voy a hacer la implicación de que la cantidad que está debajo de la que estoy escribiendo es igual a la anterior. Vamos a hacer esto. Voy a expandir el paréntesis cuadrado. Y voy a hacer lo que se llama dividir por 1 dentro de una unidad. En este caso, tenemos que recordar, o más bien aprender en este caso, de que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, si estas dos cantidades son iguales, dividir entre ellas va a ser igual. Entonces, yo en este caso pongo aquí la misma unidad de la cual estoy tratando de transformar desde, y en el numerador voy a poner el factor de conversión, en este caso 2,54, y voy a poner la unidad a la cual yo quiero llegar, en este caso centímetros. Cancelamos esto y el factor de conversión, en este caso 2,54, va a salir del paréntesis y va a multiplicar a la cantidad que estamos tratando de transformar. Ahora, si ustedes quisieran hacer la transformación inversa, lo que pueden hacer es, en este caso, en este factoide, ustedes dividen por 2,54. En este caso, ustedes les va a dar 1 en este lado y les va a dar el factor de conversión hacia el otro lado. Así que voy a sacar mi calculadora ahora mismo. 1 dividido en 2,54 lo podemos aproximar a 0,3.
39. En este caso, un centímetro es igual a 0,39 pulgadas. Ahora, después de que vieron este método, casi lo olvido, hay que multiplicar las dos cantidades. Entonces 15 por 2,54 es 38,1. No, aquí hay un error, por supuesto. ¿Cómo no me di cuenta? Ahí está. El procedimiento general sería: tenemos una cantidad con su unidad, expandimos el paréntesis cuadrado y ponemos la unidad de origen en el denominador de una fracción multiplicando a la unidad original, y en el numerador la unidad de destino con su factor de conversión. Ahí, un puntito para significar multiplicación. Se cancelan las unidades de origen y nos queda solamente la unidad de destino, y el factor de conversión sale del paréntesis cuadrado a multiplicar la cantidad que estaba en la unidad de origen, lo que nos queda con nuestra unidad transformada. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Ahora vamos a ver un ejercicio muy típico de transformación de unidades, algo que esté por lo menos en nuestras unidades que usamos todos los días. ¿Cómo es que transformamos desde metros por segundo, o metros sobre segundo, a kilómetros por hora? ¿Cómo pasamos desde metros por segundo a kilómetros por hora usando como ejemplo el método del ejercicio anterior? Ahora, eso tiene que recordar de que en una hora hay 60 minutos, y en cada uno de esos 60 minutos hay 60 segundos. Así que hay 60 segundos por cada minuto, que son 60 en una hora. Y en este caso se me olvidó los paréntesis cuadrados, disculpen. Pero supongo que el proceso se entiende. Entonces, voy a partir desde los metros por segundo. Tenemos primero 1 metro por segundo. Vamos a expandir el paréntesis cuadrado y vamos a partir por lo fácil. Vamos a transformar metros en kilómetros primero. Entonces, tenemos nuestra unidad de origen en el numerador. Vamos a multiplicar por 1. Y en este caso queremos nuestra unidad de origen en el denominador de esta fracción. Entonces, como 1 kilómetro es igual a 1000 metros, vamos a poner el factor de conversión aquí abajo. Y vamos a poner nuestra unidad de destino en el numerador. Esto nos queda
1/1000. Naturalmente, nos quedan kilómetros por segundo, que es usualmente como usamos lo que es usualmente la unidad en la que dictamos la velocidad de la luz. Es más fácil de memorizar 300.000 kilómetros por segundo que 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Por lo menos para mí lo es. Ahora vamos a transformar ese 1/1000 kilómetros por segundo a kilómetros por hora. Vamos a expandir. Tenemos nuestros kilómetros por segundo. Y ahora nuestro factor de conversión tiene que estar así. Si nuestra unidad de origen está en el denominador, vamos a poner el factor de conversión con la unidad de origen en el numerador. El objetivo es que se cancele. Y en este caso ponemos nuestra unidad de destino abajo. Y qué conveniente. El factor de conversión sale del paréntesis cuadrado. Y podemos simplificar de este número. Se cancelan los ceros y tenemos 36/10. Esto quiere decir de que 1 metro por segundo, 1 metro sobre segundo, también es igual a 1 kilómetro por 3,6 kilómetros por hora. Ahora, si quisiésemos hacer la transformación en la otra dirección, tenemos que 1 kilómetro por hora es igual a, como lo había dicho antes, si es que queremos la transformación en la otra dirección, pasamos el factor dividiendo. Y esto es como deducimos la transformación de este kilómetro por hora, o más bien, y es así como deducimos la transformación desde metros por segundo a kilómetros por hora. Ahora que hemos visto la conversión de unidades, vamos a pasar a el siguiente tópico de esta clase, que es órdenes de magnitud. Antes de que podamos continuar con órdenes de magnitud, tenemos que repasar lo que es notación científica. En este caso yo tengo este número, 368.014, y yo lo quiero notar en una forma parecida a esta, donde m pertenece a un grupo de los reales. Números reales son cualquier número irracional, la raíz de 2, números con infinitos decimales y lo que sea. En este caso no vamos a notar infinitos decimales, pero se entiende la idea de que es cualquier número con cualquier grado de decimales, o en este caso el apropiado. Y este número, este número no puede ser, o sea, m no puede ser menor que 1. O sea, empieza desde el 1 en paréntesis
O sea, puede ser 1,0000001, pero nunca 1 exactamente, hasta 10 con paréntesis abierto. O sea, solamente puede ser una 9,99 hasta infinito. Y n pertenece a los naturales. Eso quiere decir de que así, no a los naturales, perdón, a los enteros. En este caso el conjunto Z. Eso quiere decir de que puede ser cualquier número entero positivo o negativo, excepto 0, porque ahí no sería notación científica. Y es así como se escribe lo que acabo de decir en notación matemática. Ahora vamos a escribir el número que escribí aquí como notación científica. Para eso tenemos que dejar una sola cifra, la primera cifra del número, delante de la coma. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner 3, el resto de los números, y el número de veces que conté con estos pasos va a ser el número de la potencia de 10. En este caso, como estaba contando hacia la izquierda, este número va a ser positivo. Entonces, este número también se puede escribir, en este caso como notación científica, como 3,614 por 10 elevado a 5. Ahora vamos a hacer este ejercicio, pero ahora va a ser los mismos números, pero el número va a ser un decimal. En este caso vamos a tener 0,368014, y ahora queremos poner, más bien vamos a dejarlo un poco más atrás. En este caso queremos el mismo objetivo, tener un número así, tener un número entre 1 y 10 perteneciente a los reales, y que solamente tenga un dígito delante de la coma. Entonces vamos a contar la coma, esta vez hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces volvemos a escribir 3,680 14 por 10. Esta vez, como contamos 5 veces hacia la derecha, esta vez la potencia del 10 va a ser negativa. ¿Estamos claros? Si es que necesitan más contenido de notación científica, lo pueden encontrar fácilmente en todo internet. Créanme que no les va a tomar mucho tiempo aprender notación científica por su propia cuenta. Ahora podemos empezar con órdenes de magnitud. El orden de magnitud de una cantidad es el exponente de la potencia de 10 más cercana a este número. Y aquí tengo unos ejemplos para que se les facilite entender esta definición. Primero vamos a empezar por un número sencillo, 7. La potencia de 10 más cercana a 7, en este caso, es 10. Obviamente, está solamente a 3 unidades. Entonces,
Si la potencia de 10 más cercana a 7 es 10, la podemos escribir como 10 elevado a 1. Entonces, el orden de magnitud será el exponente de esta cantidad. Así que el orden de magnitud de 7 es 1. Por el otro lado tenemos un número que está más cerca de 1 que de 10, por ejemplo, que en este caso 1 lo podemos escribir como 10 elevado a 0. Todas las potencias elevadas a 0 son 1. Entonces esto hace de 1 una potencia de 10. Entonces el orden de magnitud de 1,5 es 0. Ahora, por el otro lado tenemos una cantidad de los dos dígitos, que es 75. 75 está más cerca de 100 que de 10. 100 es igual a 10 al cuadrado. Entonces, tomamos la potencia que está más cerca, o más bien el exponente. Eso hace del orden de magnitud de 75, 2. Ahora, quizá esto les parezca contraintuitivo, pero vamos a ir aplicando los pasos. Primero, ¿cuáles son las potencias que están más cerca de 320? Bueno, si es que no está cerca de ser 1000, debe estar más cerca de ser 100. Entre 1000, que es 10 al cubo, y 100, que es 10 al cuadrado, está más cerca de ser 100 que de ser 1000. Entonces, el orden de magnitud de 320, al igual que el de 75, es 2. Aquí tenemos después los últimos 4 cantidades en notación científica. El proceso es solo un poco distinto, pero aún así es bastante sencillo encontrar el orden de magnitud de estas cantidades. Vamos a hacer el ítem E por separado, aquí en la segunda pizarra. Para un número con notación científica, como el que estamos tratando ahora, tenemos primero que ver si es que el número que está acompañando a la potencia de 10 está más cerca de ser 10 o 1. En este caso estamos cerca de ser 10. Entonces vamos a aproximar esta cifra a la potencia de 10 más cercana. Entonces, para eso, agarramos esto, y como está más cerca de ser 10, lo aproximamos a 10 y mantenemos su potencia multiplicándolo al lado. 10 por 10 a la 11, esto es igual a 10 a la 12. Entonces, el orden de magnitud del ítem E, en este caso de 7,85 a 10 elevado a 11, es 12. Ahora vamos por el ítem F. Ahora, 4,625 está más cerca de ser 1 que de ser 10. Entonces vamos a aproximar en la otra dirección. Este número se va a aproximar como 1. Entonces, 1 por 10 a la 9 es 10 a la 9. Entonces sigue manteniendo el exponente de la notación científica. En este caso, el orden de magnitud de 4,625 por 10 a la 9 es 9. Ahora vamos a terminar esta explicación con ejercicios con dos cantidades en notación científica, las cuales tienen potencias negativas en este caso.
el orden de magnitud también puede ser negativo. En este caso tenemos primero 7,48. Este lo vamos a aproximar como siempre a 10. Pero ahora tenemos 10 a la menos 10 multiplicándolo. Entonces se hace lo usual. 1 más menos 10, eso es igual a 10 a la menos 9. Entonces el orden de magnitud de G va a ser menos 9. Ahora tenemos por último H. En este caso, mismo procedimiento. ¿A qué número se acerca este? ¿A 1 o a 10? En este caso se acerca más a 1. Se sigue multiplicando por la potencia de 10 que está acompañando al número. Y tenemos en este caso 10 a la menos 4. Disculpe. Eso hace del orden de magnitud de este número igual a menos 4. Ahora nosotros podemos comparar cantidades que están en la misma unidad de medida respecto a sus órdenes de magnitud, para no tener que hacer esas explicaciones raras de documental como el número de galaxias en el universo es tan grande de que cada una, si es que cada una fuera un granito de sal en una playa, llenaría la playa. Si me permiten un momento, vamos a hacer una comparación con un poquito de transformación de unidades para comparar cantidades con diferentes órdenes de magnitud. Primero voy a usar la circunferencia de la Tierra. Según Wikipedia son 40.075 kilómetros. Debe haber una buena aproximación. Y por el otro lado tenemos una estatura relativamente normal entre humanos, 1,70 metros. Ahora, ¿cómo comparamos estas cantidades en orden de magnitud? Lo más sencillo sería simplemente escribirlo en forma de notación científica. Así que vamos a escribir el perímetro de la Tierra en notación científica. Así que 40.075. Corrí la coma 1, 2, 3, 4 veces. En este caso tenemos 4,0075 por 10 a la 4 kilómetros. Pero tenemos que comparar entre metros y metros. No podemos comparar derechamente kilómetros con metros en órdenes de magnitud. Así que vamos a transformar esto en metros. Y usando notación científica se vuelve bastante más sencillo, porque yo puedo transformar el kilo en kilómetros derechamente a un 10 a la 3 y sacarlo del paréntesis, así como si nada. Luego tenemos nuestro numerito y lo dejamos como una sola potencia de 10, como corresponde en notación científica. Nos queda 4,0075 por 10 a la 7 metros. Ahora podemos saber de que el orden de magnitud de la Tierra, del perímetro de la Tierra, en este caso es 7.
¿Por qué 7? Porque claramente 4,0075 está más cerca de 1. Entonces, como hemos visto en este ejemplo, cuando es 1, el orden de magnitud es el mismo que el exponente de la cantidad de notación científica. Entonces, el orden de magnitud es 7. Y claramente podemos ver también de que la estatura humana, su orden de magnitud es 0. ¿Por qué? Porque es casi lo mismo que el ejemplo B. Ahora, lamentablemente este ejercicio hubiese sido un poco más sencillo si no hubiese trabajado con una cantidad que tuviese orden de magnitud 0, pero estaba un poco improvisado. Ahora, la diferencia entre estos órdenes de magnitud, voy a tratar de hacer un planetita Tierra aquí. Parece un huevito, pero no importa. Y aquí una personita. La diferencia entre estos órdenes de magnitud nos dice aproximadamente tantas veces es más grande que la otra es. En este caso, si ponemos el orden de magnitud de nuevo en una potencia de 10, en este caso tenemos 10 a las 7 veces más, eso es 10 millones. En este caso podrías aproximar, o se podría decir que aproximadamente caen 10 millones de personas, o más bien se necesitan 10 millones de personas para que una tras otra, o más bien una agarrándose de patas a la otra, puedan darle vuelta a la Tierra, por ejemplo. Es un ejemplo un tanto ridículo, pero de que se pueda entender cómo funciona. O, en una forma más elegante, el perímetro de la Tierra sería 7 órdenes de magnitud más grande que un humano promedio. Más bien, más larga que la altura de un humano promedio. Esto es todo lo que tengo que decirles respecto a órdenes de magnitud. Y esto es todo lo que debería haber pasado en esta clase de hoy día. Así que por favor salten, usen mi correo, usen el Google Classroom, usen el foro de Educa, el cual les guste más, para preguntarme cualquier cosa respecto al contenido de esta clase y de las clases futuras también. Eso ha sido todo.